en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tenernos aquí. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden sentarse. Un pastor visitaba a una anciana que era miembro de una congregación. Dicha anciana había estado durante mucho tiempo inválida, entonces por ende no podía desplazarse a su iglesia, a su congregación. Entonces el pastor se dirigía, a veces día a día o a veces un día sí un día no, hacia su casa. Y este día el pastor le comentó: lamento mucho haber llegado hasta esta hora, le dijo el pastor, porque he tenido que recorrer todo el pueblo. Entonces la anciana le dijo: yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo puede ser esto?, le dijo el pastor. Usted no puede caminar, no puede levantarse de su cama. Ah, contestó la anciana, mi alma no está atada a la cama, y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Muchas veces nosotros nos cuesta a veces orar, ¿verdad? Y hay mucha gente intercediendo, ¿verdad? Eso es bien importante. Por ejemplo, aquí en el versículo 1 dice: exhortar ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué es exhortar? Es como incitar, invitar ¿a qué? A que hagamos rogativas. ¿Qué son las rogativas? Son oraciones públicas. Muchas veces esta es la definición textual de rogativas, que es oraciones públicas para implorar a Dios en el medio de una gran necesidad. ¿Qué necesidad en este momento en nuestro país? Pues la necesidad de interceder, ¿verdad?, por todas esas personas que están en eminencia, los presidentes, ¿verdad?, los alcaldes o los diputados también, que tienen mucho que ver, ¿verdad?, en la toma de diferentes decisiones en nuestro país. También dicen que hagamos oraciones. Las oraciones, como ya sabemos, es la comunicación con Dios, que consiste generalmente en alabanza, en gratitud o súplica, ¿verdad? Súplica, suplicar. Yo veía en las noticias un día de esto que decía una señora: se perdió mi sobrino, mi sobrina, no regresó mi hija, no sabemos dónde está. Entonces ella decía: me siento sola, y solo se había quedado con un joven, como el nieto, ¿verdad? Y él decía: nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos. ¿Por qué? Porque regresaron, decía la señora, uno a hacer una recarga y ya no regresó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Ella decía: por lo menos quisiera saber dónde están esas personas, si están vivas, si están... ¿Qué es lo que pasa con ellas? También nos dice que tenemos que hacer peticiones y acciones de gracia. Las peticiones son súplicas o ruegos que se hace a una persona para que conceda algo o haga ciertas cosas. En este caso, la petición se la tenemos que hacer a Dios. Esa petición de pedirle a Dios, ¿verdad?, por todas esas personas, y sobre todo porque estas personas que están manejando actualmente nuestro país puedan humillarse ante la presencia del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces son personas que no creen en Dios, o muchas veces en una entrevista hace como unas 2 semanas, uno de las personas que entrevistaban en la entrevista que hacen siempre a las 6:30 de la mañana,
le decía, cuando estaba en aquel día que decían que si leía o no la Biblia en las iglesias. Entonces, hubo una persona que yo dije, qué tremendo lo que él puede expresar, porque decía que es algo estúpido, esas fueron las palabras que él dijo, es algo estúpido que quieran que los docentes lean la palabra. Entonces yo dije, qué tremendo lo que él está diciendo, no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Dice también que tenemos que hacer acciones de gracia. Una acción de gracia es una expresión de deuda para con Dios por su perdón, por sus misericordias y por los dones recibidos, ¿verdad? Y es la debida también manifestación de gratitud a Dios por todos sus favores y bendiciones que recibimos día a día y por los beneficios que está previsto para cada uno de nosotros recibir la herencia en el cielo, ¿verdad? Que es nuestra salvación. También en este versículo el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo sobre la oración. Incluye más adelante en el versículo 2 que dice que intercedamos, que hagamos todas estas rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por los reyes, ¿verdad? Por los gobernantes, por todas las personas en eminencia. Si los gobernantes pueden ser, muchas veces es difícil, las personas que se meten a la política, es difícil que sean honestos, ¿verdad? Siempre hay algo que le pueden decir, mire, haga esto y le doy este dinerito. Entonces muchas veces, a veces pueden ellos entrar a la política con buenas intenciones, pero se van a contaminar tarde o temprano por estar en ese ambiente tan difícil. ¿Por qué? Porque el dinero siempre es una tentación para todo ser humano, ¿verdad? Siempre dice, ay, con esto puedo comprar algo. Entonces siempre hay una contaminación. Entonces muchas veces los gobernantes pueden ser corruptos y malos, pero nosotros, como dice en el versículo 2, tenemos que orar por ellos. Hay una razón, que es que Dios quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Muchas veces hasta hay en el canal de cristiano, muchas veces invitan a las entrevistas a los alcaldes, a los diputados, y muchas veces se les hace la invitación de recibir a Cristo, pero muchas veces está esa como pena, o a veces no es esa convicción verdadera de que ellos vengan realmente al arrepentimiento, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere. En el versículo 2 dice, tenemos que orar por todo el mundo, ¿verdad? De sus hijos, y a ellos tenemos que orar porque les muestre su bondad y los ayude, ¿verdad? A tomar las diferentes decisiones, en todos los aspectos, ¿verdad? Económicos, políticos, legales. Tenemos que orar mucho por ellos. También, si ellos realmente fueran unos hijos de Dios, pues las cosas en este país fueran diferentes, pero es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, porque muchas veces nosotros no podemos llegar hasta esas personas, pero también orar y pedirle a Dios que alguien que realmente sea un hijo de Dios pueda hablarles a ese tipo de personas y que realmente les exponga el plan de la salvación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vaya, que se vea, ¿no?, un cambio en ellos. Hay una razón, y es que Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad, porque si no, como sabemos, ¿verdad?, que en vano Cristo murió en la cruz, porque Él quiere que nadie se condene, que el día que Él llame a su presencia, pues que nadie se vaya al infierno. En el 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí en este versículo hace énfasis en la humanidad de Jesucristo para mostrar que Él está capacitado para mediar o interceder por los hombres. Por eso la importancia
de que esas personas que están en eminencia, pues esas personas realmente lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Es también la divinidad y la humanidad de Jesucristo lo califica a Él solamente para ser el mediador entre Dios y los hombres. Eso quiere decir que no hay ninguna otra persona calificada para ser mediador, ya que su divinidad y su humanidad son los requisitos para poder hacerlo. En el 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como ya hemos dicho, para ser mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hombre. Pero Jesucristo se hizo hombre, no solamente para identificarse como el hombre, sino para dar su vida en rescate por todos. Eso es por medio de la obra en la cruz del Calvario. El 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En esta parte, Dios envió a dar buenas noticias a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad, dice, y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que, como dice aquí, no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Por eso la importancia, como les decía al principio y como estábamos en la ilustración, de que la oración es bien importante. Muchas veces el poder interceder por alguien es vital, ¿verdad? Porque muchas veces nos damos cuenta que la hermana, que el vecino, que el amigo, el conocido le pasa algo, una enfermedad o un problema económico. Muchas veces yo siempre digo, por algo Dios ha permitido que nos demos cuenta que es lo que esa persona puede estar pasando, porque Dios nos pone a interceder, ¿verdad? Tenemos siempre que interceder por los demás, ¿verdad? Muchas veces no solo para nosotros, Señor, te pido esto, Señor, sino que siempre tenemos que ser personas intercesoras, ¿verdad? Siempre que nos demos cuenta de alguna situación y sobre todo de la situación difícil que tenemos en nuestro país, de inseguridad, de una psicosis, de que si andamos caminando, que estar viendo para atrás quién viene, o si alguien toca la puerta. Es un estado tremendo en el que hemos estado llegando, pero por eso tenemos que interceder, ¿verdad? La invitación, hermanos, es a que seamos intercesores, ¿verdad? Porque sabemos de que cuando una persona es intercesora, pues Dios lo bendice, ¿verdad? Porque siempre está orando por los demás, pidiendo. Tenemos que orar incluso por los pastores, ¿verdad? Porque muchas veces ellos tienen una carga tan grande, ¿verdad? De sus congregaciones, que muchas veces se nos olvida orar por los pastores, ¿verdad? Por la salud de ellos, por todo lo que ellos puedan estar pasando. Nosotros los vemos predicando, pero no sabemos qué situaciones pueden ellos estar pasando. Entonces nosotros tenemos que ser unos buenos intercesores, ¿verdad? No solo para nuestra familia, para nuestros conocidos, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para todos tenemos que ser intercesores, ¿verdad? Entonces la invitación, hermanos, es a que esta noche, si no intercedemos por otras personas, pues que empecemos, ¿verdad? Empecemos a interceder, sobre todo en esta situación, por las personas encargadas de toda la política y toda la seguridad de nuestro país, ¿verdad? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y no sé si en esta noche hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, pues este es el momento en el que pueda hacerlo, ¿verdad? Y si ya la mayoría o todos han recibido a Cristo, pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos ha dado esa gran bendición de permitirnos ser hijos de Él, ¿verdad? Porque es un privilegio ser hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces oramos para despedirnos.
Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, esta noche estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos regrese con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos esta noche, Señor, dormir, descansar, que mañana, Señor, podamos ir a nuestras actividades diarias, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.